un cambio total en la presencia de Dios para no volver a cometer el pecado que he cometido. A su nombre. Por eso dice el Señor: el que encubre sus pecados no prosperará. Pero la palabra prosperará habla de varios términos. No prosperará en su vida, no prosperará en su salud, no prosperará en su crecimiento espiritual, no prosperará en las bendiciones económicas, no prosperará, y la paz jamás habrá en aquel persona que oculta el pecado dentro de sí mismo. Alabado el nombre de Jesús. Pero dice: el que confiesa, el que confiesa, el que se arrepiente, alcanzará la misericordia de Dios. Y el arrepentimiento es la puerta abierta para llegar a la vida eterna. Alguien que está aquí quiere llegar a la vida eterna, tiene que pasar el arrepentimiento en su vida. Alabado el nombre de Jesús. Alábale con tus palmas al que vive. Esta noche hay muchas personas que no alcanzan la gloria de Dios, que no pueden llegar a tener un corazón de paz, porque hay algo que está dentro de tu corazón. Hay algo que no te deja tranquilo. David decía: mientras que yo callaba, mis huesos se me envejecían. En el libro de Salmos, claramente 32, David comenzó delante de Dios a confesar, a arrepentirse, porque el pecado que había cometido, el adulterio, no le dejaba en paz su vida, no le dejaba tranquilo, no le dejaba, hermano mío, en libertad, sino algo que estaba terminando por dentro. El pecado es un veneno mortal que te va acabando por dentro, que te va terminando por dentro. Pero en esta noche hay un Salvador, hay alguien que puede santificarte de ese pecado: Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Bendito es el nombre del Padre. Aleluya. Amado hermano, hay hombres que en la Biblia nos enseñan que delante de Dios tuvieron descuidos y cayeron en pecado. Uno de ellos habló de David, y otro hombre que cometió un gran error era el hijo pródigo. Cuando este muchacho decidió irse de su casa, queriendo tener un lugar mejor, queriendo tener un lugar adecuado para sí mismo, pero la Biblia dice claramente: cuando este muchacho se fue a la perdición, la consecuencia de sus pecados le llevó a la miseria, le llevó a la pobreza, en donde que aún no tenía ni nada que comer. Pero este joven un día dijo: voy a levantarme y voy a volver del lugar que he venido, porque nadie puede estar feliz cuando se va de la casa del Padre Celestial. Alabado el nombre de Jesús. Nadie. Pero quisiera aprovechar, porque los tiempos corren, el tiempo avanza. Yo quisiera en esta noche avanzar. Amados hermanos, ¿por qué debemos arrepentirnos? ¿Por qué el hombre tiene que arrepentirse? ¿Por qué necesitamos arrepentirse? Jesús decía: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Jesús tendría que encomendar a sus discípulos que predicasen primero el arrepentimiento y el perdón de pecados? Estos últimos tiempos hemos dejado de hablar esta palabra, porque en el mismo corazón del hombre el pecado está reinando, y el pecado está coqueteando, el pecado está amarrando. Pero es tiempo de volver al arrepentimiento, porque gracias al arrepentimiento tú y yo miraremos cosas grandes de parte del Señor. Alabado el nombre de Jesús. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Número 1, para alcanzar la salvación, la vida eterna. La Biblia bien claro dice en Hechos capítulo 3 versículo 19: así que arrepiéntanse y vuélvense a Dios para que sus pecados sean borrados. Un hombre, si quiere llegar al reino de los cielos, tiene que pasar esa etapa que se llama el arrepentimiento. Cambio total, radical, abandono total al pecado y alinear mi camino delante de Dios. Arrepentimiento. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alábale al Señor. Bendito es el nombre del Señor Todopoderoso. Claramente el Señor nos dice, y voy a leerlo, Romanos capítulo 10 versículo 9, dice la santa palabra de nuestro Creador. Aleluya. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor,
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A su nombre. Entonces es necesario que cada persona, si quiere llegar a la vida eterna, quiere llegar a la salvación, es necesario que usted tenga un cambio radical de la vida que está viviendo. Es necesario que usted delante de Dios toma una decisión: caminar por el camino ancho que lleva al infierno, o caminar por el camino angosto que lleva a la vida eterna. Y todo aquel que camina conforme a la palabra, Jesús mismo dijo: voy a preparar un lugar para ustedes. Cuando yo venga, los tome a ustedes. Ese acontecimiento profético se llama el arrebatamiento. Jesucristo muy pronto vendrá a arrebatar a su iglesia sin mancha de arruga. Alabado el nombre de Jesús. Por eso tú y yo estamos aquí. Tú no estás aquí por el hombre. Tú no estás perdiendo tiempo. Tú estás aquí, estás preparándote. Tu vida espiritual, cuando sonara la trompeta, voz de mando, voz del arcángel cuando descendiera, tú y yo, si estamos en vida, seremos transformados por el Hijo de Dios en un abrir y cerrar de ojos. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alábale al que vive para siempre. En Marcos capítulo 1 versículo 15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Como dijo el Señor a través de sus instrumentos hace unos minutos atrás, el tiempo se ha cortado. Estamos en los tiempos peligrosos. Estamos en los tiempos peligrosos, pueblo del Señor. Y mírale con cuidado y camina con cuidado. Número 2. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Para no perecer en pecado. Dios no quiere que tú perezcas. Dios no quiere que te vayas a ese lugar de crujir de dientes. Voy a hablar con términos del infierno, las características, porque el tiempo se nos agota rápido en esta hora. Las características del infierno, según la palabra, el infierno es un lugar de horno de fuego. El infierno es un lugar de tormento. El infierno es un lugar de oscuridad. El infierno es un lugar de crujir de dientes. El infierno es un lugar donde que no hay paz. Bendito es el nombre de Jesús. Cuando aquel hombre rico un día murió y se fue a ese lugar, y estaba atormentado con llamas de fuego ahí dentro, sin esperanza, sin paz, tan solamente deseando que siquiera el agua podría mojar a la punta de sus dedos. A su nombre. Así es que Dios no quiere que ninguno de nosotros nos vayamos a ese lugar a causa de nuestro pecado, pueblo. Escucha lo que el Espíritu de Dios te habla en esta noche. Dios no quiere a mí, ni usted, ni nadie que perezca y se vaya a ese lugar, porque es un lugar de tormento, de sufrimiento, de dolor, de angustia. Por eso dijo él: si tu mano te hace ocasión en caer pecado, mejor córtalo. Si tu pie te lleva a hacer pecado, mejor córtalo. Si tus ojos te quieren llevar al pecado, sácalo. ¿Cuán doloroso será aquel hombre que lo quitaran el ojo? Mientras que tú estás aquí sentadito tranquilo. Hay muchos de nuestros hermanos, obreros, misioneros, colaboradores del Señor que están en otros países quitándose los ojos a causa del evangelio, cortados sus pies, no a causa de su pecado, sino por causa del evangelio. Pero ellos lo han negado, porque ellos saben que un día se irán con su Jesucristo, el amado, el Salvador, el Hijo de Dios. Alábale al que vive para siempre. Por eso Dios dice su palabra, segundo de Pedro capítulo 3 versículo 9. Él no quiere que tú perezcas. Muchos ya se han cansado de esperar la venida del Señor, el arrebatamiento. Muchos ya se han cansado. Hay mucha gente que dice: pero mira, pastor, mira, sierva de Dios, yo desde que era yo un niño, yo soy testigo. Y ellos también son testigos. Me dicen: yo soy testigo, siervo de Dios. Cuando era pequeño, los pastores predicaban: Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene
ya y Cristo no viene y nos hemos cansado de esperar. Pero déjame decirte, Cristo no es porque no quiere venir. La Biblia en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 nos responde claramente: bendito es el nombre de Jesús. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Claramente dice la Escritura, la santa palabra de Dios, claramente dice así la palabra de nuestro bendito Padre: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Él no quiere que tú perezcas. Él no quiere que te vayas a ese lugar de tormento. No es que Cristo no venga. Él está intercediendo por muchas oportunidades. El Señor, amada iglesia, ha hablado a su pequeño siervo que lo tienen acá adelante. Y no voy a extenderme en muchos testimonios que el Señor me ha hablado, pero solo quiero bastarme con una palabra para que usted me atienda. El Señor me dijo: hijo mío, anuncia mi palabra. Porque muchos se han cansado diciendo: esperarme, que Él no viene. Muchos se demoran. Pero dile a mi pueblo: yo veo en la condición que se encuentra, me dijo, mi Padre ya destinó la hora para que se cumpliere. Pero yo, dijo el Hijo de Dios llorando, yo soy el gran intercesor que voy intercediendo por mi iglesia, para que mi iglesia no perezca, sino para que mi iglesia se arrepienta de sus pecados y sea salvo, dijo el Señor. Alabado el nombre de Jesús. Por eso dice Dios: arrepiéntete de ese pecado, porque el Señor no quiere que tú perezcas. Es una tristeza terrible. Es un dolor, una angustia terrible para aquel hombre, para aquel mujer que muere sin Cristo en esta tierra. Es un dolor tan terrible, terrible, terrible. Mucha gente está equivocado. Mucha gente que no conoce la palabra aún celebra cuando alguien muere, con música, con agrupaciones. Mucha gente aún cuando alguien muere le viste de alta gama, con cajones de alto costo, con ropas de alto costo. Aún ese hombre que murió un día sin conocer el Evangelio, triste es la vida. Déjame decirte, después de la muerte continúa la vida. De la Biblia lo dice: después de la muerte continúa la vida. Alabado el nombre de Jesús. La vida continúa si te vas a la vida eterna, lugar donde que no hay lloro, donde que ya no hay lamento, donde que ya no hay sufrimiento, donde que ya no hay tristeza, donde que ya no hay enfermedad, donde que todos alaban al Cordero, aleluya a su nombre, al que vive por los siglos de los siglos. Pero el que muere sin Cristo, esclavizado por el pecado, atormentado por los demonios. El infierno es un lugar donde que cada persona sufre según su pecado. Otra cosa es el lago de fuego, que sufre la muerte segunda. Otra cosa es el infierno. El infierno, el hombre sufre según su pecado. Pero en el lago de fuego sufre el hombre que no se arrepintió, será lanzado, tal como es en el pecado, un lago. Solo Dios lo sabe dónde está. Pero el infierno, claramente Dios, a través de la palabra, nos dice dónde está ese lugar. No es quizás el tiempo adecuado para poder decirlo hoy, pero sí te digo: Dios te ama. Sabes muy bien en qué campo espiritual te encuentras. Hoy el Señor está hablando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo te dice en esta noche. La tercera palabra: ¿por qué debemos arrepentirnos? Para vivir tiempos de paz, de gozo, de alegría. Porque jamás el pecado te va a dar eso. Jamás el pecado te va a traer gozo, te va a traer alegría, te va a traer paz en tu corazón. Jamás. Pero cuando tú te arrepientes, llegará la paz y el gozo del Señor a tu corazón. Alabado el nombre de Jesús. Por eso Lucas capítulo 15 versículo 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan ser arrepentidos. Cuando un pecador se arrepiente en esta tierra,
tierra, hay gozo en los cielos, hay fiesta en los cielos. Eso es lo que la Biblia nos enseña a través del hijo pródigo. Cuando este muchacho se arrepintió y volvió a su padre, a su casa, su padre dijo: tráigame mejores vestidos, los animales más gordos. Hoy va a haber una fiesta porque mi hijo que estaba perdido ha vuelto, dijo, y representando a nuestro Dios Todopoderoso, a su nombre, a su nombre. La Biblia claramente dice en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, viéndolo acerca de tiempo de paz cuando alguien se arrepiente. Bendito es el nombre de Jesús de Nazaret. Rápidamente quiero que usted vaya a la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. La bendita palabra dice: así que, dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La palabra refrigerio es tiempo de gozo, tiempo de paz, tiempo de tranquilidad. ¿Cuál decides, pueblo? ¿Vivir en esa vida tormenta? ¿Vivir en esa vida de odio, vergüenza, tristeza? ¿O quieres vivir una vida de paz, de gozo, de alegría? Eso es lo que nos trae el arrepentimiento. La cuarta palabra: ¿por qué debemos arrepentirnos? Para no vivir bajo una maldición de nuestros pecados. En Éxodo capítulo 20 del 2 al 5, Dios habla y le prohíbe a su pueblo Israel: cualquiera de ustedes que se hacen o adoran imágenes, estatuas, o cualquiera de ustedes cometieren cualquier pecado, ese pecado afectará hasta la tercera y cuarta generación. Déjame decirte, pueblo del Señor, lo que tú estás cometiendo, lo que tú estás haciendo, ese pecado afectará hasta tu tercera y cuarta generación. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por eso Jesús y el Juan Bautista, muchos hombres predicaron diciendo: arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor sabía perfectamente, por eso Él también lo dice: el hombre lo que siembra, eso cosechará. Dile al que está a tu lado: lo que estás sembrando, vas a cosechar. Si estás sembrando adulterio, vas a cosechar eso. Tus hijos van a ser igual. Lo que tú estás haciendo, a tus hijos lo harán. Mucha gente carga esta maldición. Y según que vamos caminando en el Evangelio, tanta gente que vemos en el campo ministerial, vemos hoy que mucha gente carga la maldición generatoria de sus padres. Una maldición que va arrastrando hasta no solamente en el pecado, sino también en las enfermedades. Hay mucha gente que Dios nos ha permitido orar que tienen cáncer. Y dentro de ellos muchos pestes, porque el cáncer es un peste. Un peste que te va acabando por dentro. Ni te das cuenta, pero un día te das cuenta. Y ese peste va creciendo dentro de ti, afectando a muchos miembros de tu cuerpo. Pero aquel hombre que se arrepiente delante de Jehová, llegará el refrigerio, la paz de Dios a su vida. Porque tenemos un Dios grande, médico de los médicos, doctor de doctores, alabado el nombre de Jesús. Entonces Dios dice por eso: no vivas bajo una maldición. Hay jóvenes que hoy viven bajo una maldición de sus padres. Ese pecado va arrastrando. Esta noche que se rompa esa maldición que hay en tu corazón. Dice la Biblia en Éxodo 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. No es porque Dios es malo. No echas la culpa a Dios por los pecados que haces. Usted examínate, porque usted ha dado lugar al pecado. El pecado no te buscó. El pecado no te entra por sí solo. El pecado entra cuando alguien le abre las puertas de su corazón. Alabado el nombre de Jesús. Cuando alguien le da la bienvenida a su vida, el pecado ingresa a esa persona. Hoy rompe ese pecado que está en ti. Pero déjame decirte,
según que el Espíritu hace unos minutos comenzará a discernir a su pueblo, comenzará a hablar en público el Señor qué pecados hay en este lugar, y Dios nos da una oportunidad para reconciliarnos,